bien. Ok. Bien, entonces vamos a platicar de este método. Ya vimos el método de integración por rectángulos. No lo voy a ver nuevamente, creo que pues, está muy simple y es algo que también vieron seguramente por ahí en cálculo integral en algún momento, ¿no? Entonces vamos a ver ahora integración por trapecios. Que también es coloquialmente conocido como la regla del trapecio. Ok, la idea es básicamente la misma. Vamos a suponer que tenemos una función. Este es el eje de la variable x. Aquí tendríamos f de x. Y vamos a pintar una función azul. Tenemos una función ahí, f de x, que queremos integrar en un intervalo que vamos a poner que va desde a hasta b. Queremos calcular el área bajo la curva de esta función. Y lo que habíamos hecho la clase pasada era tomar el intervalo de a a b y cortarlo en segmentos. Vamos a partirlo en un cierto número de segmentos. Los voy a poner ahorita más grandes los segmentos para ilustrar bien el método. Vamos a poner 4 segmentos. Vamos a suponer, por simplicidad, no tiene que ser así, pero vamos a suponer que los segmentos son todos del mismo tamaño y que ese tamaño vamos a llamarle h. H se puede calcular muy fácilmente como b menos a entre n, donde n es el número de segmentos. ¿Sí? En este caso n sería 4. Bien, lo que habíamos hecho la vez pasada era decir, bueno, vamos a formar rectángulos donde cada segmento es la base de un rectángulo y la altura va a estar determinada por la altura de la función. Nosotros tomamos como altura la altura en el punto medio de la base, digamos, para el primer rectángulo, el punto medio estaría aquí, entonces la altura que tomamos fue más o menos esta, y entonces el rectángulo que formaríamos sería este, ¿no? El segundo rectángulo, su altura, aquí está el punto medio, su altura quedaría por aquí, más o menos por ahí, y ese sería el segundo rectángulo. Para el tercer rectángulo tomaríamos una altura más o menos por acá. Este sería el tercer rectángulo. Y el último rectángulo, su altura estaría tal vez por aquí. Y ese sería el último rectángulo, ¿no? Entonces, para tener una aproximación del área de esta función, lo que vamos a hacer es calcular las áreas de los 4 rectángulos, que es muy fácil porque el área de un rectángulo es base por altura. La base para todos los rectángulos es simplemente h y la altura es pues lo que sería el valor de la función evaluado en este punto, ¿sí? Este punto medio lo encontramos fácilmente como vamos a llamarle xk para cada uno de estos, para k igual a 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, xk, el punto medio, lo calculamos como a más h entre 2. Este más h entre 2 es simplemente porque a partir del extremo izquierdo nos queremos desplazar la mitad de lo que es la base del rectángulo para llegar al punto medio, que sería
esta distancia h entre 2. Y para pasarnos de un rectángulo al siguiente, aquí sumamos k por h. ¿Sí? Todos los rectángulos están a una distancia de h, ¿no? Entonces, para pasarme de este primer xk a este segundo xk, pues nada más le sumo h, ¿sí? Entonces aquí sería más h, más 2h, más 3h, etc. Y esto lo tendríamos para acá desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Esto es rápidamente un recordatorio de lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Y bueno, ya calcular las áreas era muy simple porque el área de cada rectángulo es h por f de xk. Y entonces, en el caso de la integral por rectángulos, le voy a llamar int rect, que así se llama la función también que tenemos, integral por rectángulos. Pues entonces, el área sería la suma de todas las áreas. Vamos a ponerle igual a la suma desde k igual a, déjenme hacer un poco de espacio aquí, la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de el área de cada rectángulo, que sería h por f de xk, pero h multiplica todos los términos de la sumatoria, entonces lo podemos factorizar y sacarle la sumatoria y me queda simplemente la suma de f de xk. ¿Sí? Entonces es una fórmula muy sencilla, no es más que una sumatoria. ¿Sí? En Python la implementación es muy simple porque podemos nosotros bueno, la forma, digamos, ingenua es hacer un ciclo. Para realizar el ciclo que haría esta sumatoria, inicializamos una variable s igual a 0, que es donde se iría acumulando la sumatoria, ¿sí? Y luego simplemente calculamos xk, que aquí está donde se calcula xk, es a más h entre 2 más k por h, ¿sí? El ciclo va de 0 a n-1, entonces calculamos x como a más h entre 2 más k por h, y la sumatoria es s igual a s más f de x, o sea, nada más estamos sumando las f de xk, y al final del ciclo multiplicamos la sumatoria por h, y ese es el valor que devuelve la función que calcula la integral. Entonces, ¿qué recibimos como argumentos? Pues la función que queremos integrar, f. Esta debe ser una función de Python que toma un número real como argumento y devuelve un número real. ¿Sí? A y b son dos números reales que básicamente definen el intervalo de integración, y n es el número de segmentos en los que vamos a dividir el intervalo a b, o bien el número de rectángulos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta era la forma de programarlo como uno lo haría en un lenguaje como C o Processing. ¿Sí? Pero en Python hay que aprender a programar de otra manera también. ¿Sí? Los ciclos, o sea, hacer ciclos for o hacer ciclos while es muy poco eficiente en lenguajes como Python o en lenguajes como MATLAB. ¿Sí? Cualquier lenguaje que sea interpretado es muy ineficiente para manejar ciclos. Entonces hay que buscar la manera de evitar los ciclos lo más que se pueda. ¿Sí? Afortunadamente estos lenguajes de cómputo matemático como Python con la librería NumPy, o MATLAB, Octave, Máxima, etcétera, R, estos lenguajes pueden manejar vectores y matrices, ¿sí? Y hacer operaciones con vectores y matrices. Entonces hay muchas formas de reemplazar un ciclo con una operación o varias operaciones vectoriales que son mucho más eficientes. ¿Sí? A esto se le llama vectorizar un algoritmo o vectorizar una función. Entonces, en el caso de esta integral, lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a calcular primero estas xk,
pero no cada valor uno por uno, o sea, x0, x1, x2, sino que vamos a calcularlas todas de un solo trancazo como si fuera un vector, ¿sí? Entonces vamos a tener un vector con todas estas xk. Y es muy fácil. Bueno, primero calculamos h como b menos a entre n. Luego tomamos un arreglo con los valores que van de 0 a n menos 1, que serían los valores de k básicamente. Estos valores de k van de 0 a n menos 1, ¿sí? Vamos a formar un arreglo con estos números de 0 a n menos 1. Y es muy fácil. Uso range, que yo sé que me da una secuencia de números de 0 a n menos 1. Y luego uso np.array para convertir esta secuencia en un arreglo. ¿Por qué quiero que la convierta en un arreglo? Porque una vez que está como un arreglo puedo operar con ella como si fuera un vector, ¿sí? Cosa que no puedo hacer con un objeto de clase range. Entonces, una vez que convierto esto en un arreglo, se convierte en un vector y le puedo aplicar operaciones matemáticas que se van a aplicar elemento por elemento. O sea, cada elemento del vector se le va a aplicar la misma operación. ¿Y cuál es esa operación? Pues precisamente esta, ¿no? A más h entre 2 más h por los elementos del vector, ¿sí? En realidad se hace primero esta multiplicación, donde es un vector por h, que me da otro vector, ¿sí? Que sería 0 por h, más 1 por h, más 2 por h, todo ese vector, hasta n-1 por h. Y luego a eso se le suma esta constante, a más h entre 2, y entonces ya me queda todo el vector de las xk, ¿sí? Meto este vector de las xk a la función f, pero ahora la función f es necesario que también sea vectorial, o sea, no jala para cualquier función f, jala para funciones f que puedan tomar un vector como argumento y devolver otro vector también, ¿sí? Del mismo tamaño. Digo, un vector puede ser de un elemento, entonces podría ser también una escalar como la de arriba, pero tiene que ser una función que jale también con vectores, ¿no? Y finalmente, pues el resultado de aplicar la función f a cada elemento del vector x, lo que voy a hacer es sumar todos los valores. A fin de cuentas, lo que me devuelve f de x debe ser también un arreglo de NumPy para que tenga este método sum y que sume todos los valores del vector, y después la suma de los valores se multiplica por h. Este sum lo que haría es esta sumatoria precisamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo vamos a poner algunos ejemplos para que vean la diferencia, ¿sí? Yo puedo tener puedo tener en Python una lista. Vamos a ponerle x igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Sí? O bueno, vamos a poner un range 5. Si yo trato de imprimir x, me va a poner, pues x es un objeto de clase range que va de 0 a 5, ¿sí? Pero realmente eso no... yo sé que los objetos de clase range son iterables, ¿sí? Son secuencias, pero no veo exactamente cuál secuencia es. Tendría que convertirlo a una lista para poder verlo. Por ejemplo, list x, conviértelo a una lista y ya me sale esto, ¿no? Entonces vamos a reemplazar x por la versión lista. X igual a convertir a lista el mismo x. Entonces ahora sí x es de clase lista. Lo puedo imprimir como una lista, puedo ver el tipo de x, tipo lista, ¿sí? Y yo puedo hacer, nosotros vimos que podemos hacer algunas operaciones con las listas. Por ejemplo, puedo sumar listas. Puedo tomar x y sumarle otra lista. Por ejemplo, 5, 6, 7. Y cuando yo sumo dos listas, lo que estoy haciendo realmente es concatenar las listas. Es una concatenación, ¿sí?
pero no puedo sumar una lista con un solo número. Por ejemplo, x más 6, eso no se puede hacer, ¿sí? Puedo concatenar dos listas, pero no una lista con un entero. Puedo llamar al método append, x.append, para agregar un elemento a la lista. Por ejemplo, aquí, si agrego el 5, ahora sí ya x va a ser 1, 2, 3, 4, 5. El elemento se agrega al final cuando lo agrego con la función append, pero no puedo sumar elementos. O sea, no puedo decirle toma cada elemento de x y súmale 5. ¿Sí? Puedo multiplicar las listas, pero esto equivale a concatenar una lista consigo misma varias veces. ¿Sí? Estas son funciones o operaciones que vimos al inicio del curso, operaciones con listas. ¿Sí? Entonces, una lista tiene sus aplicaciones, sin embargo, no me sirve para manejar vectores como si fueran vectores matemáticos, ¿sí? O sea, no puedo yo sumar dos listas, por ejemplo, 1, 2, 3 es una lista, más 4, 5, 6, ¿sí? Aquí lo que va a hacer es una concatenación, no una suma de vectores. Por eso es importante hacer la distinción entre lo que es una lista y un arreglo. Python de manera nativa no tiene arreglos, ¿sí? Los arreglos los introduce la librería NumPy precisamente para poder manejar arreglos como si fueran objetos matemáticos, vectores, matrices, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, si yo tomo estas listas, pero las convierto a vectores, por ejemplo, np.array 1, 2, 3, toma la lista 1, 2, 3, pero la convierte a un arreglo, ¿sí? Aquí ya claramente dice, esto no es una lista, esto es un arreglo. Y entonces, por ser arreglo, se va a tratar de manera diferente. Por ejemplo, si ahora yo quiero sumar dos arreglos, el arreglo 1, 2, 3 y el arreglo 4, 5, 6, aquí ya no va a ser una concatenación, va a ser una suma elemento por elemento. El primer elemento del arreglo se suma con el primer elemento del segundo arreglo. El segundo elemento del primer arreglo se suma con el segundo elemento del segundo arreglo. Y así, ¿no? Cada elemento con el que le corresponde. Y el resultado es otro arreglo con los números 5, 7, 9. Entonces, esto es una suma de vectores prácticamente. No son operaciones realmente vectoriales porque, por ejemplo, el producto de vectores no está definido de manera general. Hay, por ejemplo, producto punto, producto cruz, pero para casos específicos. Sino que aquí yo si hago un producto, se va a hacer también elemento por elemento, ¿sí? También es una operación que matemáticamente tiene un nombre, pero es un producto elemento por elemento. O sea, 1 por 4, 4, 2 por 5, 10, 3 por 6, 18, ¿sí? Igual yo puedo, no sé, sumar cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo tomar este arreglo y sumarle un valor. Por ejemplo, le voy a sumar 8, ¿sí? Y ahora ya me da 1 más 8, 2 más 8, 3 más 8, pues es el arreglo 9, 10, 11, ¿no? Esta es la gran diferencia entre arreglos y listas en Python, ¿sí? Entonces, por eso es importante aquí convertir este range a un arreglo, ¿sí? Para que se pueda operar matemáticamente como números y no como secuencias. No quiero concatenar, quiero hacer operaciones numéricas, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, yo sé que los objetos de clase array tienen un montón de funciones interesantes. Por ejemplo, vamos a agarrar un objeto de clase array. Por ejemplo, x igual a np.array range 10. Los números del 0 al 9. ¿Sí? Ahí está. X es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero como un arreglo de NumPy. Si yo pongo x punto y le doy un tabulador, pues me aparece una lista de un montón de operaciones que yo puedo hacer
¿sí? Si se fijan, son realmente un montonal de operaciones que yo puedo hacer con este arreglo. Son muchas más operaciones que las que puedo hacer con una lista. Por ejemplo, la primera T no la puedo aplicar aquí. T es la transpuesta. Entonces, esa me sirve cuando tengo matrices, pero en este caso X es un vector, es de una dimensión, no de dos. Entonces, no tiene sentido aquí la transpuesta. La transpuesta me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Argmax y argmin lo que me van a hacer es darme la posición del máximo y la posición del mínimo. En este caso, pues van a coincidir con el máximo y el mínimo. AsType me permite, habíamos mencionado que otra característica de los arreglos, a diferencia de las listas, es que en los arreglos, todos los elementos son del mismo tipo, ¿sí? Mientras que una lista puede tener elementos de tipos diferentes. Entonces, yo puedo ver usando type de qué elemento. No, aquí no lo puedo ver. Acá lo puedo ver. Aquí se ve que X es un arreglo de enteros. Aquí dice array of int 64. Entonces, es un arreglo de enteros de 64 bits. Si yo lo quiero reinterpretar como un arreglo de flotantes, puedo usar la función asType, ¿sí? Que viene aquí, esta mera. asType es como de tipo algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner x.asType float, y lo que estoy haciendo es decir, quiero que reinterpretes x como si fueran un arreglo de flotantes, o sea, cambiarle el valor de los elementos de entero a flotante. Y se ve que aquí lo hizo porque me devuelve, no cambia x, sino que me devuelve un nuevo arreglo, donde ahora los elementos son de punto flotante. Ahora no tengo 0, sino tengo 0 punto, 1 punto, 2 punto, etcétera, ¿no? Para ilustrar que ahora son de punto flotante. Y así hay muchas funciones, ¿no? No vamos a ver todas, pero por ejemplo, está max, que me da el valor máximo en el arreglo, min, que me da el valor mínimo, min, que me da la media del arreglo, el promedio de los valores del arreglo. N bytes es el número de bytes que ocupa el arreglo en la memoria. Por ejemplo, este arreglo X, quedamos que era un arreglo de enteros de 64 bits. Cada elemento es una variable int de 64 bits. 64 bits son 8 bytes. Pero el arreglo tiene 10 elementos. Entonces, 10 elementos donde cada elemento es de 8 bytes, en total son 80 bytes. Entonces, puedo saber exactamente cuánta memoria ocupa cada arreglo, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Y vamos en la N. NDIM es el número de dimensiones. En este caso, es un arreglo de dimensión 1. O sea, es un vector, como quien dice. El número de dimensiones es cuántos subíndices se requieren para acceder a cada elemento, ¿no? Entonces, más adelante vamos a trabajar con arreglos de dimensión 2, que básicamente son matrices. Y bueno, hay otras cosas por ahí, ¿no? Prod me da el producto de los elementos. Size es el tamaño shape es el tamaño del arreglo, pero eso lo vemos después. Ahorita no tiene mucho caso. Y sum me da la suma. Entonces, la suma de los números del 0 al 9 es 45. ¿Sí? Bien, entonces esto es lo que estoy usando aquí para simplificar esta función. Y no solo simplificarla en términos de que sea más corta de escribir, sino que también sea más eficiente. ¿Sí?
Luego vamos a ver cómo medir el tiempo de ejecución. A ver si ahorita lo vemos con alguna función, ya que veamos lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, bueno. Bien, entonces esta es la idea, ¿no? Ahora, la tarea, lo que decía era, por aquí tengo la tarea, déjenme ver si la puedo hacer un poquito más grande. Leer la diapositiva 127 de las notas del curso. Perdón, y basándose en esa diapositiva y en las funciones implementadas en la clase anterior de la integral por rectángulos, implementar dos nuevas funciones para calcular integrales mediante la regla del trapecio. Nuevamente sería una función que utilice ciclos y otra función vectorizada, ¿sí? O sea, que utilice operaciones vectoriales para que sea más eficiente, pero ahora con la regla del trapecio, ¿sí? Vamos a ver la diapositiva 127, que creo que en realidad era la 126. Es que yo vi el 127 acá, pero como hay una diapositiva que es la portada y no está numerada, el índice aquí es 126. Pero bueno, es la única diapositiva que dice regla de trapecio porque la 127 es la regla de Simpson. Entonces, ¿cómo dice? Bueno, he hecho un rollo. Vamos a explicar aquí el rollo un poquito. Es la misma idea, ¿sí? La misma idea que la integración por rectángulos, pero ahora vamos a pensar que en vez de rectángulos, vamos a hacer trapecios. Entonces, déjenme quitar todo lo que está de color rojo. No sé si puedo copiar esta diapositiva en otra. Déjenme ver. Copiar. Pegar. Ah, no. Me pegó el texto. Bueno, no importa. Vamos a borrar lo que está de rojo aquí. Creo que ya no me dejó deshacer. Bueno, no importa, entonces hacemos una nueva. Entonces, tenemos unos ejes ahí. X, f de x. Pintamos nuestra función que queremos integrar. Ponemos unos límites. Vamos a ponerlos por aquí y aquí. A y B. Y vamos nuevamente a dividir el intervalo de A a B en 4 segmentos. ¿Sí? Nuevamente los segmentos tienen un ancho o un tamaño de X que se calcula como, perdón, de H, que es B menos A entre N. ¿Sí? Eso se mantiene. Pero ahora lo que vamos a hacer no van a ser rectángulos, ¿sí? Van a ser trapecios que tienen esta forma. Vamos a, por cada segmento vamos a ver cuál es el valor de la función en los dos extremos del segmento, ¿sí? Por ejemplo, para el primer segmento tendríamos f de a, perdón, esto sería f de a, y esto en el siguiente extremo sería f de a más h, f de a más h, el más h dentro de los paréntesis de la función, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es unir estos puntos con una línea para formar un trapecio. Bueno, una línea más recta que la que hice. Ahí está. Formamos ahí un trapecio. Y vamos a calcular el área de este trapecio. Y luego vamos a hacer lo mismo para el siguiente segmento.
unimos estos dos puntos con una recta, ¿sí? Y tenemos otro trapecio y de ahí vamos a calcular su área. Hacemos lo mismo para el tercer segmento, unimos estos dos puntos con una recta, no me sale la pendiente ahí, ahí está más o menos, y otro trapecio ahí, y lo mismo para el último segmento, unimos estos dos puntos con una recta y tenemos el último trapecio. ¿Ok? Y es una mejor aproximación porque la idea es que estos trapecios se pegan más, se ajustan mejor a la función. Lo que estamos haciendo realmente es reemplazar la función por una serie de rectas, ¿sí? Entonces, bien, aquí cómo quedaría el área. Bueno, pues si recuerdan el área de un trapecio, es base mayor déjenme ver si me ajusta aquí el espacio. Base mayor más base menor ¿sí? Por altura sobre 2. Así nos la enseñaron en primaria, ¿no? Base mayor más base menor, todo eso por altura sobre 2. Hay una forma más fácil de interpretarla, bueno, es la misma forma, pero en este caso los trapecios están como parados, ¿no? O sea, la altura sería esta sería la altura de los trapecios, porque las bases mayor y menor son justamente estas alturas que tenemos acá, que son FDA y FDA más H. Entonces, tomar base mayor más base menor entre 2, básicamente equivale a tomar la altura promedio entre FDA y FDA más H, ¿sí? Es decir, en el punto medio de aquí, vamos a tomar la altura promedio, que sería esa altura, ¿sí? En vez de tomar la altura de la función, vamos a tomar la altura promedio del trapecio, que es pues el promedio de aquí y de acá, ¿no? Entonces, eso también es fácil de calcular, ¿no? Digo, básicamente lo tenemos. Nuevamente, A más H, etcétera, son los puntos que podemos calcular fácilmente. Vamos a llamarle XK como A más K por H, ¿sí? No estamos ya tomando este punto medio, sino estamos tomando este de aquí y este de acá. Y luego este de acá y este de acá. Este de acá y este de acá. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, esto es para AK desde 0 hasta n-1. Y entonces, bien, perdón, para acá desde 0 hasta n, ¿sí? Porque también vamos a incluir este de acá, pero el ciclo lo vamos a hacer de 0 a n-1, o sea, la sumatoria, ¿sí? Entonces, nuevamente, en todos los casos vamos a tomar base mayor más base menor, entre 2 por altura, ¿no? Entonces, el área de un trapecio, vamos a agarrar el primer trapecio, ¿no? El que va desde A más H. Entonces, el primer trapecio, su base menor sería F de A. Vamos a ponerle aquí área
del primer trapecio. Esta sería f de A. Déjenme poner el de f de A más acá. F de A bueno, sí, más f de A más h, ¿sí? Todo esto entre 2 multiplicado por la altura, o más bien todo esto multiplicado por h entre 2, ¿sí? Entonces, así puedo calcular el área nada más del primer trapecio. Ahora, recordemos que el primer trapecio es aquel con k igual a 0, o sea, es el que empieza aquí, ¿sí? Empieza en este extremo que corresponde a el punto x0 o x con k igual a 0. ¿Por qué? Porque este extremo vale a. Entonces, aquí yo tendría que tener k igual a 0 para tener a más k por h igual a a. Entonces, este es 0, x0 y este es x1 de aquí. Este sería x2, x3, x4, ¿sí? Entonces, en realidad, este a lo puedo reemplazar por x0. Vamos a borrarle aquí un poquito. A lo voy a reemplazar por x0. Y ya. x0. x0. Bueno, pero entonces los demás trapecios son iguales, ¿no? O sea, si quiero calcular el área del segundo trapecio, pues en vez de empezar en x0, empiezo en x1. O sea, en vez de calcular f de x0 y f de x0 más h, calculo f de x1 y f de x1 más h, la suma de eso por h entre 2. Para el tercer trapecio, yo tendría f de x2 más f de x2 más h, por h entre 2, y así me la llevo, ¿no? Entonces, en realidad, para calcular el área de cualquiera de los trapecios, yo aquí, en vez de tener f de x0, pondría f de xk, ¿sí? Y eso ya sería el área del trapecio K. Uy.